Bueno, y continuamos acá desde los espacios de Leijin China Bistro. La mejor comida asiática de Venezuela usted la consigue acá en el viñedo, en el Leijin China Bistro. Está con nosotros el invitado de la noche de hoy. Se trata de Celio Cheli, secretario general del Partido Acción Democrática en el estado Carabobo. Celio, bienvenido. Un placer. Como siempre, a Caminando Ando, y bueno, para hablar del trabajo que viene haciendo ese partido, que es el Partido del Pueblo, ¿verdad, Celio? Así nos llamamos. ¿Por qué se llama Partido del Pueblo? Bueno, porque Acción Democrática es un partido, bueno, ahorita el más antiguo con plena vigencia, que se fundó en 1941, pero mucho antes ya venía gestando sus luchas políticas. El fundador principal, Rómulo Betancourt, tiene una serie de antecedentes históricos contra las dictaduras y por el establecimiento de la democracia, porque cuando Rómulo Betancourt comenzó sus luchas agrupando a las fuerzas progresistas del país, aquí no había democracia. Había una dictadura, primero la de Juan Vicente Gómez, después la de López Contreras, después la de Medina. Y obviamente esa lucha generó que Acción Democrática se denominara el Partido del Pueblo, porque era el choque entre la autocracia, entre los que gobernaban y los sectores populares organizándose socialmente alrededor de los postulados filosóficos de Acción Democrática. De hecho, Rómulo Gallego perteneció al partido, ¿cierto? Sí, ciertamente el maestro Rómulo Gallego fue fundador también del partido junto con Rómulo Betancourt y otros preclaros venezolanos, y fue el primer presidente electo constitucionalmente por votación universal, directa y secreta, gracias a las reformas que impulsó Rómulo Betancourt desde la Junta de Gobierno que constituyó en 1945. El maestro Gallego fue electo en 1948 en votación que fueron las primeras, universal, directa y secreta. Ahí se establecieron una serie de cambios en el sistema electoral. Se le permitió el voto a los menores, a los jóvenes de 18 años en adelante, a los analfabetas que no votaban en Venezuela, ni las mujeres votaban en Venezuela. Todos esos cambios los impulsó Rómulo Betancourt. De allí que Acción Democrática se conozca como el Partido del Pueblo. Obviamente después, con el proceso democrático que impulsó Acción Democrática, se conformaron otros partidos, OTEI, Unión Republicana Democrática, el Partido Comunista, que es tan antiguo como Acción Democrática, y después... Pero también hubo una derivación del Movimiento Electoral del Pueblo, que viene también del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, que era de Acción Democrática. Sí, Acción Democrática ha tenido varias divisiones a lo largo de sus 85 años. La primera de ellas fue el Movimiento Izquierda Revolucionaria, que fue un sector de la juventud del partido, que se fue el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario, que se fue entusiasmado pues por la guerra de guerrillas que impulsó Fidel Castro, que en Cuba tuvo éxito, pero que en Venezuela no prosperó. Después tuvo otra división, esa era una ideológica, se pudiera decir. Después hubo una división más burocrática, partidista, parte de la dirección partidista, política, tenía unas aspiraciones y obviamente la mayoría no lo aprobó y se fueron y fundaron un movimiento que se llamaba ARS, que originalmente se llamó AD Oposición, porque fue producto o se produjo en una época en la que íbamos a elecciones con el doctor Raúl León y Acción Democrática, que ganó Acción Democrática, pero como había esa confrontación en los organismos de dirección, el CNE o Consejo Supremo Electoral de entonces descartó la tarjeta blanca y fue Acción Democrática con la negra, la tarjeta negra con un Juan Bimba, y los que se habían ido al partido se llamaban AD Oposición, iban con una plateada con un caballo. Y efectivamente la decisión que se había tomado era que quien sacara más votos le cobraba la tarjeta blanca, y obviamente fue Acción Democrática gobierno, porque era el gobierno del doctor Leoni, y porque, de Rómulo Betancourt, y ganamos con el doctor Raúl Leoni. Y después hubo otra división que fue, como la que tú mencionabas, disculpa, Movimiento Electoral del Pueblo, que fue el maestro Prieto, quien fue candidato de ellos, y por Acción Democrática el doctor Gonzalo Barrio, y desafortunadamente perdimos. Se dividió la votación. Claro, por menos de 30,000 votos ganó el doctor Caldera en ese entonces al doctor Gonzalo Barrio. Si mal no recuerdo, Gonzalo Barrio perdió por creo que menos de 30,000, 28,000 votos. Después tuvieron a Carlos Andrés Pérez I.
Carlos Andrés que fue el que nacionalizó el petróleo. En el 73, correcto, sí. Después fue presidente Lucinchi y de nuevo Carlos Andrés Pérez II. Por eso es que Acción Democrática es el partido del pueblo y nosotros nos sentimos orgullosos de ese pasado histórico. Obviamente hemos cometido errores, siempre estamos en un proceso de revisión y actualización precisamente para profundizar en los aciertos y corregir los errores que podemos haber cometido. Hablando de esos errores, hoy observamos un partido de Acción Democrática desde su cabeza, que es Bernabé Gutiérrez, como principal líder del partido a nivel nacional, con otros líderes por supuesto, pero Bernabé, digamos, es la figura más mediática y más conocida en la Venezuela contemporánea. Un partido bien unido. Sí, ciertamente Bernabé ha hecho un gran papel en la conducción del partido y muy conocido. Él viene de abajo. Bernabé tiene esa gran virtud o ese gran bagaje, que es que él viene desde la dirigencia municipal, desde la dirigencia regional, hasta llegar a la dirección nacional. Y algo que quiero decir, Jesús, si hay algo que la historia le reconocerá a Bernabé Gutiérrez, es que tuvo el coraje de enfrentar en el partido el choque que había entre los que no querían votar, los que tenían la posición abstencionista y los que decíamos que había que participar independiente de que las circunstancias no fueran lo más favorables. Bernabé asumió esa posición y por eso es que está liderizando al partido en una posición permanentemente electoral. Fíjate que Bernabé ha llamado a participar, y en la dirigencia de Acción Democrática a nivel nacional, que tú también formas parte de esa dirigencia, ha llamado a participar en los procesos electorales, a sabiendas de que han llovido críticas de los sectores extremistas en contra de los partidos, especialmente Acción Democrática y Bernabé, que creen y apuestan por la democracia. Vámonos a un corte y al regreso quiero que nos comente Celio si todavía esas aspiraciones electorales se mantienen acá en el estado Carabobo, con Chely a la cabeza y con ese partido de Acción Democrática unido. Ya regresamos. Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo desde los espacios del Lay China Bistro. El mejor restaurante de comida asiática de toda Venezuela está acá en el viñedo, en el Lay China Bistro. Mira, aquí no solamente consigue comida china, el sushi también, el mejor sushi de Valencia, está acá en el Lay China Bistro. Agradecido con la familia Chan Noguera por permitirnos grabar en estos espacios maravillosos. Estamos con Celio Chely, nada más y nada menos, líder de Acción Democrática en el estado Carabobo, un líder político de trayectoria. Fuiste legislador, fuiste diputado al Congreso de la República en ese momento. Correcto, sí, y siendo dirigente de Acción Democrática me correspondió la dicha, la suerte, y gracias al partido y al pueblo, de ser representante ante lo que se llamaba Asamblea Legislativa y lo que se llamaba Congreso Nacional. Correcto. Allí, ¿qué experiencia te llevas tú de ese Congreso? No, sí, yo tengo bastante buenas experiencias, en especial porque yo estuve en representación de Acción Democrática en la Comisión de Finanzas. Entonces, en la elaboración de presupuestos, en recabar las necesidades de las comunidades, plasmarlas en la ley de presupuesto programa, y luego de la propia ejercicio de Contraloría, cuando eso no había las herramientas tan importantes que hay ahora. Y yo siempre insisto que una de las armas que tenemos la sociedad civil, y los partidos somos parte de la sociedad civil, es la ley de Contraloría, que nos faculta a la sociedad organizada, a los partidos políticos, a ejercer supervisión sobre la ejecución de los presupuestos. Y eso es muy importante, primero porque hace que se cumplan los presupuestos, le da al ciudadano la posibilidad de verificar si se cumplen, y también, por supuesto, porque garantiza la pulcritud en el manejo. Fíjate que una de las cosas buenas que hay en esta nueva etapa política que estamos viviendo, luego de la circunstancia, por llamarlo de alguna manera, del 3 de enero, es que la presidenta encargada de ELSI ha establecido unos procedimientos que son observables a través de unas aplicaciones
para supervisar tanto, bueno, cuando tengamos el dinero, que todavía no lo tenemos, que es una de las cosas que estamos luchando ahorita y que deberíamos luchar unidos todos los venezolanos. Bueno, vamos a observar a Bernabé criticando fuertemente el tema de las sanciones. Claro, por supuesto, pero te decía que es importante porque con esas aplicaciones se puede supervisar cómo se ejecutan los fondos, el social y el de infraestructura cuando se dispongan de los recursos. Eso es muy importante. Ahora, Celio, y con el tema de la medida coercitiva, observamos que autorizaron una licencia y le quitaron unas sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para que pueda manejar de manera más expedita y eficiente los recursos que le pertenecen al pueblo venezolano y que lo maneja el Estado venezolano. ¿Cómo ve Acción Democrática esta licencia y qué aspira Acción Democrática en definitiva con el levantamiento de las medidas? No, Acción Democrática por principio, por doctrina, por filosofía es antiimperialista. Nosotros nunca hemos aceptado, nunca hemos deseado, nunca hemos pedido sanciones para Venezuela. Creemos que los problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos los venezolanos entre nosotros, de forma civilizada, sin odio, sin persecuciones. En el caso de las sanciones, han venido paulatinamente suspendiéndose algunas de ellas, pero nosotros creemos, es la posición oficial de Acción Democrática, que deben cesar totalmente las sanciones. Se están creando las condiciones bajo la presidencia de Delcy Rodríguez para que confíen en Venezuela y permita que los venezolanos nos desarrollemos en paz, que se nos permita trabajar, que se nos permita progresar como un todo. Obviamente, disculpa Jesús, hay sectores extremistas que tienen aquella teoría de que mientras peor mejor, que quieren que todo se hunda, lo que llaman tierra arrasada, porque están esperando cuando ellos lleguen al gobierno para tener la plata para poder hacer lo que ellos dicen. ¿Y por qué vamos a esperar si podemos hacerlo de una vez? Sí, es la tesis de Acción Democrática. ¿Por qué esperar? Y ahí viene la última pregunta, porque te hemos observado bien activo en los diferentes municipios del estado Carabobo. Tienen casas de Acción Democrática, tienen un equipo de político social en cada casa del partido, en cada municipio, llevando acciones políticas, acciones sociales. Se está preparando Celio y el Partido de Acción Democrática para potenciales procesos electorales que vengan a futuro. Claro, por supuesto. La Acción Democrática es un partido político, no es un movimiento, no es un club, no es aluvional, es un partido político que tiene 85 años de lucha en Venezuela, que ha escrito gloriosas páginas de la historia contemporánea. Y cuando hay elecciones, nosotros vamos a participar con nuestros candidatos propios o apoyando algunas individualidades independientes o de otros partidos que coincidamos en la necesidad de fortalecer a la democracia como único instrumento, como único mecanismo de resolver los problemas. ¿Cree Celio Cheli en la unión de los sectores de oposición en el Estado Carabobo, como lo ha procurado en reiteradas oportunidades con estas mesas internas de la plataforma unitaria en su momento? Claro que sí. Acción Democrática de Carabobo tiene una vocación unitaria. Nosotros en las elecciones anteriores, aunque fuimos en las peores condiciones, porque había una polarización muy fuerte, marcada, extrema, nosotros fuimos a esas elecciones con candidatos independientes. En el caso de Valencia, al doctor Armando Bengual lo apoyamos 22 partidos, los que somos de la plataforma de la Alianza Democrática, más los que formaban la plataforma unitaria, coincidimos con él. Y en otros municipios, creo que 3 o 4, también coincidimos, todas las tarjetas que participábamos allí, diferentes al partido mayoritario en ese entonces, que era el PSUV, y así vamos a seguir participando. Los otros partidos opositores en el estado Carabobo pueden conseguir un consejo de Celio en el momento que se lo pidan, algún tipo de asesoría o algún tipo de comentario de reunión con Celio Cheli, cualquier partido político de la oposición. Claro que sí, aquí todos nos conocemos y saben que Acción Democrática y yo como secretario general y como carabobeño siempre estoy presto a dar mi concurso para aquello que beneficie al pueblo venezolano. Igual que el gobernador Lacaba, se lo hemos dicho en otras oportunidades, Acción Democrática no lo ve a él como un enemigo, lo ve como un gobernante. Obviamente nosotros queremos estar donde él está, pero si de nosotros requiere alguna orientación, algún apoyo, alguna circunstancia en la que podamos ser útiles, estamos a la orden permanentemente, porque es nuestra razón de ser histórica.
Bueno, Cele, muchísimas gracias por estar acá en el programa Caminando Ando con esta entrevista maravillosa. Llegamos al final por la noche de hoy. Se despide Jesús Santander acompañado de este maravilloso equipo. En la dirección general Peter Taffin, en la gerencia de mercadeo y producción Eddie Ortiz, en la asistencia de producción y control de Albania Alvarado, y en la producción de este espacio Jesús El Chucho Valero, Rafael Cáceres y Luis Romero. Saludamos muy especialmente a Peter Taffin, el hombre que más sabe de radio y televisión, y nos encontramos mañana por esta misma señal. Chao.